En este video vamos a trabajar ejercicios con polígonos regulares, donde para su resolución necesitamos entender el concepto de perímetro, que corresponde a la suma de sus lados, y recuerden que vamos a trabajar con polígonos regulares, donde todos los lados son iguales. Y además necesitamos dominar medidas de ángulos de polígonos regulares, ya sea ángulo central, ángulo interno, ángulo externo. Así que quédense por acá. Laura utilizará la totalidad de una cuerda o un mecate para formar un polígono regular cuya medida de su lado será de 30 centímetros. Ya nos están dando un elemento de los polígonos. En este caso, del polígono, que es que cada lado mide 30. Todos esos datos recomiendo que ustedes los vayan anotando a manera de planteo. Entonces, la medida del lado es de 30. Ahora dice que la medida de la cuerda que ella utilizará es de 300 centímetros. O sea, va a utilizar una cuerda que en total mide 300 centímetros. Y cada lado del polígono mide 30. Entonces, ¿qué tenemos que interpretar cuando dice que utilizará esa cuerda? O sea, que la medida completa de la cuerda es de 300. Pues lo que nos está diciendo es que el perímetro de ese polígono es 300. Eso es lo que nos está diciendo. Imagínense ustedes, entonces, algo así, ¿verdad? Tenemos un polígono regular con cierta cantidad de lados, donde cada uno de sus lados mide 30, pero toda la cuerda que se utilizó mide 300. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la medida de uno de los ángulos internos del polígono que formará Laura? Entonces vean la pregunta principal. Uno de los ángulos internos. Y esa fórmula la tenemos que manejar. La medida de un ángulo interno de un polígono regular es 180 por n menos 2 entre n. Eso es lo que tengo que terminar contestando. Pero yo no sé cuánto vale n. Yo todavía no tengo ese dato. No sé de qué polígono me están hablando. Porque al inicio me hablan de un polígono que es regular. Pero cada lado mide 30. Porque es una cuerda que forma un polígono, ¿verdad? Y la totalidad de la cuerda es 300. O sea, perímetro 300, lado 30. ¿Cuántos lados tiene ese polígono, verdad? Entonces, para eso podemos hacerlo de dos maneras. Por deducción lógica, si el perímetro es 300 y cada lado mide 30, ¿cuántos lados tiene ese polígono? Ojalá que hayan pensado ya de que hay que dividir, ¿verdad? Es dividir 300 entre 30 y listo. Pero si queremos verlo más detallado, existe una fórmula. Perímetro es igual a n por L. Donde si el perímetro es 300, n no lo tengo y lado es 30, ¿cómo se despeja la n? El 30 que está multiplicando a la n va a terminar dividiendo. ¿Ve? La división que les hablé hace un rato. Por lo tanto, 300 entre 30 nos da 10. Lo que significa que desde el inicio a mí me estaban hablando de el decágono, figura de 10 lados. Pero el chiste de acá es que ustedes logren captar eso, ¿verdad? Si ya yo sé que tiene 10 lados, ahora sí puedo contestar a la pregunta. ¿Cuánto mide cada ángulo interno? La fórmula aquí la tenemos, por lo tanto, la medida de cada ángulo interno es 180, abrimos paréntesis, cambiamos la n por el 10, dividido entre 2, menos 2, dividido entre 10. Y lo que sigue es que resolvamos esto por la calculadora. Entonces, fracción 180, paréntesis, 10 menos 2, nos venimos para abajo,
dividido por 10. Y eso nos da un total de 144 grados. Opción C. Entonces noten ustedes que a final de cuentas es un ejercicio básico porque nos preguntan por una fórmula, por un dato que se calcula con una fórmula, la medida del ángulo interno, pero casi siempre yo no voy a saber desde el inicio de qué polígono me están hablando. Ustedes van a tener que utilizar los datos y por despeje o deducción identificar, en este caso, que era un polígono de 10 lados, y ya teniendo esto, pues bueno, se aplica la fórmula correspondiente para calcular lo que nos pregunten. No siempre va a ser la medida de un ángulo interno. Puede ser un ángulo central, puede ser un ángulo externo, puede ser la suma de los internos, podrían ser las diagonales. Ya cualquier cosa de esa se puede preguntar. Vamos ahora con un segundo ejercicio muy similar al anterior, donde Luis utilizará una cuerda o mecate cuya medida es de 432 centímetros para formar con la totalidad de esa cuerda un polígono regular de 36 centímetros de lado. Nos dieron la información diferente al primer ejercicio en orden, a eso me refiero, porque la cuerda mide 432 y va a formar un polígono de 36 de lado. Quiere decir que el perímetro del polígono es 432 y cada lado de ese polígono va a medir 36. Y la pregunta es cuál será la medida de uno de los ángulos externos. Fórmula que tienen que manejar ustedes, que la medida del ángulo externo es 360 entre n. Por lo tanto, ¿de cuál n me están hablando? Yo en este momento, yo no sé cuál polígono regular es. Yo solamente sé que tiene un perímetro de 432 y que cada lado mide 36. Para saber cuál polígono es nada más dividir 432, que es la totalidad de los lados, entre 36, que es cada lado. Por lo tanto, realizamos esa división. 432 dividido con 36, eso me da 12. Significa entonces que estábamos hablando del dodecágono. N vale 12. Y si n vale 12, ya es muy fácil venir a resolver la medida del ángulo externo. 360 entre 12. Nos apoyamos con la calculadora. 360 entre 12 nos da 30. Y con eso ya tenemos el ejercicio resuelto. Un estudiante debe dibujar en una cartulina un pentágono regular. Ella ya trazó el primer lado del polígono, Rn, o sea, este corresponde al primer lado de ese polígono, de ese pentágono regular, pero tiene dudas sobre el trazo del segundo lado y ha dibujado 3 segmentos, NT, NW y NS. NT, NW y NS, ¿ok? Congruentes, o sea que todos son iguales, congruentes con el primer lado, o sea que si, por ejemplo, Rn mide 5, pues este mide 5, este mide 5, bueno, todos son iguales. Para elegir a uno de ellos, entonces arrancó con este, pero tiene dudas y dibujó 3. Y vea que nos están dando algunas medidas. A continuación se muestra lo trazado, bueno, es lo que tenemos ahí. La pregunta es, que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los segmentos trazados debe elegir ese estudiante como segundo lado para continuar dibujando correctamente el pentágono regular? O sea, que si este es el primer lado y si el segundo de un pentágono puede ser este.
o puede ser este, o puede ser este. Esa es nuestra incógnita. Ahora, tal vez ustedes por sentido común pueden imaginar, bueno, si empiezo así y así, ¿será que puedo continuar dibujando algo que me quede pentágono regular? Posiblemente no. Aunque la idea no es hacerlo de esa manera, sino que tenemos que utilizar algunos de los conocimientos. Y vea que este lado, con el supuesto segundo lado, cualquiera que sea, tiene la medida de un ángulo. Y cuando nosotros trazamos polígonos regulares, dos lados consecutivos forman ¿qué? Un ángulo interno. Por lo tanto, yo lo que debería de hacer en este momento es averiguar cuál es el ángulo interno del pentágono regular, porque esa es la figura del ejercicio. La fórmula del ángulo interno es 180 por n-2 entre n, o sea, 180 por 5 menos 2 entre 5. Ustedes resuelven esto en su calculadora y les va a dar 108 grados. Y de esta manera ya tenemos el dato exacto con el cual venir a buscar cuál es el segundo lado. Si Rn es el primero y Ns es el segundo, tenemos un ángulo de 39. Si Rn es el primero y Nw es el segundo, tenemos un ángulo de 39 más 42. La suma de 39 y 42 no me da 108. Por lo tanto, Nw no es el segundo lado. ¿Qué nos está quedando? Nt. Si ese es el segundo lado, quiere decir que este 108 debería de coincidir con 39 más 42 más 27. Y efectivamente así es. Comprueben ustedes si gustan y sumen en sus calculadoras estas tres medidas para que ustedes vean que efectivamente es 108. Por lo tanto, el segundo lado para poder dibujar el pentágono regular es NT, este que tenemos acá. Un estudiante debe dibujar en una cartulina un octágono regular. Ok, si vienen en orden, este es un ejercicio como el anterior. Se quiere dibujar un octágono regular. Ya se trazó el primer lado, que es Rn. Se tiene dudas sobre el segundo lado, si es Ns, si es Nt o si es Nw. Todos los lados que ven aquí son iguales, son congruentes, pero se tiene que elegir el correcto. Entonces, la pregunta es que de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de estos tres segmentos que están acá se tiene que elegir para poder dibujar un octágono regular? Entonces vamos a lo mismo, tal vez por sentido común, como un octágono es una figura de muchos lados, necesita que entre lado y lado el ángulo sea más abierto. Y si es así, no debería de haber duda que es Nw. Pero ¿cuál es, digamos, la confirmación real? Ok, estamos en un octágono regular, n vale 8. Dos lados consecutivos forman un ángulo interno, cuya fórmula es 180 por n menos 2, o sea, 8 menos 2, dividido entre 8. Si ustedes resuelven esa fórmula, 180 por 8 menos 2 entre 8 va a dar 135, lo que significa que el ángulo interno de un octágono es 135 grados. Ahora entonces tenemos que ir a ver a partir del primer lado, que es Rn, con cuál otro lado se forma el 135, y sin duda es Nw, porque aquí tenemos 45 más 45 serían 90, y para que me dé el 135 pues tengo que sumarle los otros 45. Respuesta final, Nw.